Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más en esta hora, ¿verdad? Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes bajo el tema la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús cuando se fue les dijo a los discípulos que les enviaría al Consolador y que Él vendría sobre ellos a llenarlos de la unción, ¿verdad?, y el poder. Para este tema, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, del versículo 28 hasta el 32. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén, hermanos. La palabra nos dice, ¿verdad?, que en el libro de Joel, que vendrá, dice, que Dios iba a derramar de su espíritu. Y ahí es donde viene esa unción poderosa, ese derramamiento, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo sobre todas las personas que invocan su nombre. Y ahí es donde vemos que dice que sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hay muchas personas hoy en día todavía que no creen que Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, que hay personas que tienen visiones, que hay otras que sueñan, que tienen revelaciones a través de sueños. Y es Dios hablándoles a través de estas cosas, hermanos. Sabemos de que Dios se manifiesta de una y de otra forma. Hay personas que tienen la voz audible, tienen ese don y escuchan la voz de Dios. Personas que profetizan, que también tienen el don de profecía, hermanos, porque el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre ellas, y es ahí donde ellas pueden recibir todo lo que Dios les da, ¿verdad?, para bendición de otras personas, hermanos. Sabemos que Dios es grande en misericordia, sabemos que el poder de Dios es tan grande que Él se manifiesta como Él quiere y con quien quiere, ¿verdad? Dice su palabra que no es para aquel que corre ni para aquel que vuela, sino que para aquel que Dios tiene misericordia. Entonces, en esto, hermanos, sabemos que Dios hace gloriosas promesas, hermanos. ¿Qué promesas nos puede hacer Dios en su palabra? Sabemos que en esta palabra nos da salvación, nos da sanidad, nos promete vida eterna, un hogar en el cielo, satisfacer nuestras necesidades, bendecirnos en gran manera, hermanos, darnos la victoria en nuestras manos. Son promesas que Dios hace como hijos legítimos de Él, hermanos. Sabemos que Dios manifestándose en nuestras vidas, hermanos. Así es que sabemos que el que lo invoca lo halla, que el que lo busca lo encuentra, y que el que se somete a Él, grandes cosas, maravillas y milagros va a ver en su vida, y se va a manifestar el poder del Espíritu Santo sobrenatural en la vida de las personas, porque en Jeremías 33:3 dice su palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es allí, hermanos, donde habla Joel en el capítulo 2, versículo 28, que Dios
que cuando Dios envíe el Espíritu Santo, se derramará sobre toda carne. Y es allí donde vuestros hijos, dice, y vuestras hijas tendrán visiones, ¿verdad? Profetizarán. Y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, que son las revelaciones que Dios envía, hermanos. Y vuestros jóvenes verán visiones. Sabemos, hermanos, que todo esto es por misericordia de Dios, que es Dios, ¿verdad? El que permite todas estas cosas a través del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué Dios derrama su Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Para qué será que Él permite el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Sabemos que solamente hay una cosa por el cual Él derrama la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando de verdad le anhelamos, cuando de verdad buscamos a tener una intimidad con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de leer su palabra. Sabemos que grandes cosas van a venir a nuestras vidas, hermanos. Pero ¿por qué será que Dios derrama su Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Por qué será? La respuesta es, hermanos, para darles poder y que sean testigos de Cristo. Porque fue Cristo el que vino a la tierra y el que anduvo haciendo manifestaciones a través del Espíritu Santo, haciendo sanidades, milagros, predicaba su evangelio, profetizaba su palabra. Eran grandes, pero cosas grandes que hizo Jesús. Resucitó muertos y sabemos que el mayor milagro que se puede ver en la Biblia de lo que hizo Jesús fue cuando resucitó a Lázaro, ya que cuando a él le avisan que su amigo estaba enfermo, él no podía regresar. Y lo hizo para que la gloria de su Padre se manifestara en gran manera, hermanos, porque en aquel tiempo pues decían de que hasta 3 días podía estar un cadáver, una persona muerta, inerte. Y que a los 3 días pues podía volver, ¿verdad? Si había quizás muerto de un paro cardíaco o algo así, podía volver. Pero pasado de 3 días ya no. El 4.º día era imposible que alguien se levantara, ¿verdad? Como volviendo a la vida. Pero Jesús, sabemos que este milagro lo hace para glorificar al Padre a través del Espíritu Santo, para que la gloria y el poder de Dios llegara en ese momento a ese cuerpo y que todos los que estaban presentes vieran el gran poder divino, el gran poder de Dios manifestándose a través de su Hijo amado, ¿verdad? El Señor Jesús. Y es cuando Él llega, ya Él tenía 4 días de fallecido y también hasta la hermana Marta le dice, pero maestro, ya hiede. Cuando Él le dice, Marta, manda a quitar la piedra. Y ella le dice y le contesta, pero maestro, como queriendo decir, ¿qué vas a hacer? El cuerpo de mi hermano ya hiede, ya echa mal olor, porque eran 4 días. Pero sabemos que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y cuando quitaron la piedra, viene Él y de primero lo que hace es invocar a su Padre, ¿verdad? Le da gracias a Dios. Sabía que el Padre Celestial le iba a conceder el milagro y después le habla a Lázaro. Lázaro, levántate. Lázaro, sal de ahí. Y es cuando el amigo, ¿verdad?, sale. Hermanos, en el pueblo judío, hermanos, allí en Jerusalén, sabemos que en el pueblo de Israel tienen esa costumbre. Allí no echan en ataúd a los cuerpos, sino que solamente los envuelven en sábanas o los envuelven así como momias y los ponen, ¿verdad?, en cuevas y los tapan con una piedra. Entonces esa es la tradición de ellos.
así entierran a sus muertos. Desde aquella época lo hacían así y siguen haciéndolo de esa forma, dicen. Entonces, sabemos de que Lázaro estaba allí, pero ya estaba muerto. Mas, sin embargo, el gran poder de Dios manifestándose, como les digo, con el poder del Espíritu Santo, a través de Jesús, el Hijo, ¿verdad? Invoca a su Padre y es allí el poder del Espíritu Santo el que hace el milagro de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Entonces, gran poder, se manifestaba gran poder, ¿verdad? Autoridad para echar fuera malos espíritus, demonios, lo que sea. Jesús tenía ese gran poder que operaba en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre él y él transmitía ese gran poder, porque recordemos cuando en la mujer del flujo de sangre, allí la mujer con su gran fe solamente dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, sería salva. Y sabemos de que fue eso lo que hizo la mujer, tocó el borde del manto de Jesús y poder de él salió. Y cuando salió ese gran poder, dice, su cuerpo lo sintió. Y fue cuando preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, pero maestro, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Si aquí hay multitud y te aprietan, o sea, uno y otro te toca. ¿Y cómo dice que quién te ha tocado? Pero él sabía qué clase de toque es el que estaba diciendo él. Porque esta mujer había implorado a Dios misericordia. Y la fe de ella decía, si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sana de este flujo de sangre. Y así fue. Él sabía que era poder que había salido de él y había sanado a alguien. Y esta mujer no quedó oculta, ¿verdad? No se pudo esconder. Cuando ya ella vio que Jesús preguntaba que quién lo había tocado, tuvo que salir a decir, yo fui maestro. Yo fui quien te toqué, ¿verdad? Y ya le contó todo lo que había sufrido, ¿verdad? Y que eran 12 años de flujo de sangre y que nadie lo había podido sanar. Pero él le contesta, vete en paz, mujer, eres salva. Tu fe te ha salvado y te ha sanado, porque él primeramente daba la salvación y luego decía, eres sano también. Daba la sanidad, ¿verdad? Entonces sabemos que para darnos poder, dice, para eso hace el Señor derramar el Espíritu Santo sobre nosotros, para darnos poder y que seamos testigos de Cristo, ¿verdad? Del poder manifestado a través del Espíritu Santo y de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, en Hechos 1:8. Vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos 1:8. Y dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, ahí lo dice, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le estaba diciendo a sus discípulos que iban a recibir poder. Óigame bien, cuando venga sobre ellos, cuando viniera sobre ellos. Y sabemos que eso se cumplió, ¿verdad? Se cumplió después, hermanos, se cumple después en Hechos, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Sabemos que allí es donde se cumple esta palabra que Jesús les había dicho, pero recibiréis poder. En el capítulo 2, mire, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea que ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, cuando bajó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Sabemos que allí fue el gran derramamiento y el gran poder que bajó sobre ellos, y comenzó Pedro, ¿verdad?, a hablar y hablar y hablar la palabra de Dios, que nadie lo podía detener, y fue fue un día pues que compartió la palabra de Dios, y fueron, dice, convertidos más de 3,000 personas allí en ese lugar, porque ya había descendido el poder y el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad, hermanos? Entonces, miren, Dios puede cumplir sus promesas, claro que sí. Sabemos que el que lo busca lo encuentra, y si Él ha dado una palabra para nosotros, hermanos, creámosle, confiemos en Él, tengamos fe que esa palabra que ha dicho el Señor se cumplirá. Así como Él lo ha dicho, así será. Por fe, declarémoslo y sabemos que se hará. Porque lo que Dios habla se cumple. Nada más que no va a ser en nuestro tiempo, sino que en el tiempo de Él. Porque dice su palabra, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a la carrera, nosotros no podemos buscar con ansiedad las cosas. No, hay que esperar, hay que tener paciencia, hermanos, en Dios, y hay que confiar en Él. Porque Él sabe en el tiempo que nos dará las cosas. Él sabe en el tiempo que cumplirá las promesas hacia cada uno de nosotros. Porque el tiempo de Él es perfecto. Amén, hermanos. Podemos decir, hermanos, que en este tema hay varios elementos, hermanos. Hay varias cosas así desglosadas, y el primero es que Dios hace gloriosas sus promesas, y eso, ¿verdad? Sabemos que las cosas que Él promete es la salvación, sanidad, vida eterna, el reino de los cielos, un hogar en el reino de los cielos, hermanos, y muchas cosas, y satisfacer nuestras necesidades. El número 2 es que no podemos dudar de las promesas de Dios, lo que les estaba hablando. No podemos dudarlo, hermano. Él lo va a cumplir. Si nosotros creemos, Dios cumplirá. Si nosotros tenemos una intimidad con Él, mantenemos esa presencia con Él, buscamos, lo anhelamos a través de la oración, hermano, a través de leer su palabra, porque aquí está la verdad, la vida, ¿verdad? Este es el maná del cielo, hermano. Este es el pan de vida que nutre el alma y la enriquece, que nutre al espíritu, hermanos. Entonces ahí está la verdad. No dudemos que las promesas de Dios se cumplen. Él lo ha dicho así y lo cumplirá, hermanos. Dice, el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa, lo que les decía, hermanos, de Dios, dicha por medio del profeta Joel. Ahí es donde se cumple, mire, la palabra que leímos al principio de Joel, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 28 hasta el 30, se cumple aquí en Hechos
en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí es donde se cumple esa profecía de este profeta Joel, ¿verdad? Entonces, sabemos, hermanos, que este es lo segundo, que no debemos dudar de las promesas de Dios. El número 3, hermanos, es aceptar la promesa del Espíritu. Debemos aceptar la promesa del Espíritu. Y para esto, hermanos, vamos a buscar la cita bíblica en Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 39. Siempre en el 2, 37 al 39. Y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Mire, aquí dice, mire, que para todo es la promesa del Espíritu Santo. Dios no tiene excepciones. Todo aquel, óigame bien, todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón y fuere bautizado, ya está dispuesto, ya está apto, ya está listo para recibir el derramamiento de la unción del Espíritu Santo, el bautismo también en el Espíritu Santo, hermanos. Dios no tiene sección de personas. Dios dejó ese Espíritu Santo. Él envía el Espíritu Santo a toda la tierra, porque así lo dice en Joel. A toda la tierra. A toda la tierra, ¿verdad? Dice que profetizarán los hijos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. Los jóvenes verán visiones. Entonces, hermanos, es para todos, hermanos, el que lo busca, ¿verdad? El que lo anhela. No es solamente que dice, no, hay hermanos que dicen, oren por mí. Es que a mí no me escucha Dios, a usted pasa más apegada a Dios, a usted sí le escucha. No, hermanos, Dios escucha a todos. Todos somos iguales. Toditos. Y toditos tenemos la capacidad de tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Él, esa conversación con Él directa, esa amistad. Porque cuando nosotros oramos, como debe ser una oración ferviente, una oración de corazón, una oración sin ningún estorbo en nuestra mente, sin ningún estorbo en nuestro corazón, hermanos, esa oración es escuchada. Pero no solamente por las personas que están bien entregadas a Dios, sino que por todas las personas, hermanos. Siempre y cuando hayan aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y se hayan bautizado también. Que lo anhelen, que busquen su rostro, que tengan ese deseo de pasarlo alabando, adorándolo, leyendo su palabra, hermanos. Es para todos. ¿Por qué los cristianos pudieran no aceptar esa promesa del bautismo en el Espíritu Santo? Hay muchos cristianos, hermanos, todavía hoy en día que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que la señal, cuando alguien ya está bautizado en el Espíritu Santo, es hablar en lenguas, hermanos. Esa es la señal que se recibe cuando ya el Espíritu Santo nos ha bautizado, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no creen todavía. Hay muchas iglesias metodistas, hay muchas iglesias que siguen en la religiosidad, ¿verdad? De no creer en milagros, de no creer en sanidades, de no creer en profecías, de no creer en visiones, de no creer en revelaciones, de no creer en el don de lengua, ni en danza, ni que Dios puede levantar a los hermanos en danza. En nada de eso creen, hermanos, porque son personas religiosas, metodistas, que están basados a una doctrina donde les gusta estar
cómodos, les gusta estar dormidos, les gusta estar en un ambiente frío, donde no se siente nada. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a despertarnos, hermanos. Que Dios ayude, hermanos, a entrar en un avivamiento como Él quiere, hermanos. Que Dios nos ayude a entrar en ese fuego del poder del Espíritu Santo, hermanos, para sentir ese gozo, para llenarnos del poder del Espíritu Santo, para que seamos llenos del poder, de la autoridad y que seamos bautizados con el Espíritu Santo y que se hagan, hermanos, manifestaciones de Dios, que la gloria se manifieste a través de nosotros, hermanos, para hacer sanidades, para hacer milagros, para profetizar, para hablar en lenguas, hermanos, para tener visiones y revelaciones, hermanos. Porque Dios tiene misericordia de todos, siempre y cuando lo anhelemos, siempre y cuando lo busquemos con un corazón contrito y humillado, quebrantado ante su presencia, hermanos. Y Él es el único que nos puede ayudar, y Él es el único que puede dejar caer la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ese derramamiento del poder y la autoridad que solamente el Espíritu Santo lo da, para poder después operar en lo sobrenatural a través de la fe, hermanos, porque nadie recibe una sanidad si no tiene fe. Tenemos que tener fe y declararnos que somos sanos, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios es grande en misericordia, pero lo primero que tenemos que tener nosotros es la fe bien alta en Él, y creer para que Él pueda hacer la obra, porque su misma palabra dice: todo es posible si puedes creer. Su palabra lo dice. Y dice que en otro versículo dice también que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y también tenemos que tener una vida en obediencia a Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, para tener una vida agradable a sus ojos, hermanos. Así es que tenemos que anhelar, hermanos. Tenemos que anhelar esa promesa de Dios que dijo que derramaría el Santo Espíritu de Él sobre nosotros, hermanos. Se promete a todos los creyentes el bautismo en el Espíritu Santo. Los creyentes deben pedir, dice, a Dios ese don y aceptar por fe esa bendición. Nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que pedirlo, pero que de verdad salga de nuestro corazón ese deseo, esa ansia de estar llenos del poder del Espíritu Santo, y vendrá sobre nosotros ese bautismo, hermano, porque Dios escucha. Dios escucha aquel corazón humilde. Dios escucha aquel corazón que de verdad lo anhela. Y ese don, cuando venga sobre nosotros el bautismo del Espíritu Santo, hay que agarrarlo como una gran bendición para nuestras vidas, hermanos. Así es que busquemos, hermanos, la presencia de Dios. Busquemos y anhelemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para estar llenos de ese poder, de esa autoridad, y caminar dirigidos, guiados y orientados por el poder del Espíritu Santo. Que ningún paso que demos sea por nuestras propias fuerzas o en nuestra propia carne, sino que siempre dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Dios les bendiga más. Amén y amén.